Buenas noches. Hoy continuamos nuestro estudio a través del libro de Greg Gilbert, que es el Evangelio. La última vez que nos reunimos, discutimos el capítulo 3, que hablaba del hombre que es pecador. Y no quiero repasar todo, ¿verdad? Porque está el video de ese estudio en YouTube. Pero ahí vimos que cuando pecó Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos no simplemente cometieron un error inocente. Vimos que en su pecado ellos estaban rebelándose contra el Señor activamente. En vez de ser representantes del rey, básicamente ellos trataron de robar su corona. Ellos declararon con su desobediencia de que ya no querían vivir bajo la autoridad del Señor, ya no querían vivir bajo su dominio, sino que querían ser autónomos, querían vivir por sus propias cuentas. Y su pecado llevó a toda la humanidad a ser contaminado con el pecado. Todos los humanos descendieron de Adán y Eva y por eso todos han pecado, están todos destituidos de la gloria de Dios, como vemos en Romanos 3:23. Entonces, nosotros también somos pecadores y cada vez que pecamos estamos declarando con nuestras acciones que no queremos vivir bajo la autoridad y dominio del Señor. Y por eso, por el pecado, nosotros somos enemigos de Dios y estamos bajo su condenación y su ira justa. Y estuve hablando con alguien de esto, ¿verdad? La doctrina del pecado original. Y la persona me comentó, mira, si tú no crees en el pecado original, simplemente tienes que observar a niños pequeños. Porque al niño pequeño no hay que enseñarle a mentir o a robar o a ser egoísta, ¿verdad que no? No, ellos lo son automáticamente por naturaleza. Uno tiene que enseñarle a no hacer esas cosas. Uno tiene que enseñarle a no robar y a compartir. Y es porque el pecado original es como una mancha que nos toca a todos. Todos las tenemos. Todos tenemos esa mancha y infecta todo lo que nosotros vayamos a hacer. Todo lo que hagamos es infectado por el pecado original. Pero, por lo tan malo que suenan esas noticias, hay noticias buenas. De hecho, así comienza Greg Gilbert, el capítulo 4. Habla de la palabra pero. Y como esa palabra pero es una palabra poderosa, porque cuando esa palabra viene después de noticias malas, tiene la capacidad para llenarnos aún de esperanza. Aún después de noticias malas, cuando vemos la palabra pero, sabemos que hay algo que puede cambiar, que por lo más malo que suenan las cosas, hay una posibilidad de que suceda algo bueno. Y básicamente eso fue lo que el Señor hizo. Después que Adán y Eva pecaron en el jardín, el Señor les dio esperanza, le dio una semillita pequeña de esperanza. Cuando Él pronunció cuando él pronunció la maldición contra el serpiente, contra Satanás, Él dijo unas palabras muy importantes en Génesis capítulo 3, versículo 15. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahí el Señor básicamente estaba diciendo, pero. Le estaba diciendo que aunque el pecado de Adán y Eva infectó al mundo y ahora el mundo está bajo maldición, hay esperanza. Un día va a venir uno quien va a deshacer esta maldición. En otras palabras, que la historia aún no se ha acabado. Eso no es el final. Y me gusta mucho como el autor dice esto, lo voy a citar. El resto de la Biblia cuenta la historia de cómo esta pequeña semilla de buenas noticias germinó, brotó y creció. Entonces, por muchos años el Señor preparó al mundo a través de dar leyes y a través de dar profecías. A través de estas cosas, Él estaba preparando el mundo para la gracia que Él una vez o un día iba a demostrar a su pueblo. Él estaba preparando al mundo para el día en que el serpiente iba a ser destrozado, iba a ser, destrozado y vencido a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y esta es la narrativa de la Biblia. Cuando uno pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? Eso es lo que uno puede decir. La Biblia es la historia de cómo Dios cumple su promesa de salvar a su pueblo del pecado a través de enviar a su Hijo.
Y una vez más voy a citar al autor, me gusta mucho cómo dice esto. La Biblia es la historia de cómo Dios lo hizo bien, lo está haciendo bien y algún día lo hará bien finalmente y para siempre. Entonces es la historia de cómo Dios está arreglando las cosas, cómo las arregló, cómo la está arreglando y cómo la va a arreglar finalmente y para siempre. Él hace todo bien, Él va a corregir todo. Entonces, mientras consideramos a Jesús el Salvador, primero necesitamos entender que Él es completamente Dios y completamente hombre. Y vemos esto en varios lugares en la Biblia. Cuando el ángel Gabriel habló con María, él le dijo que el Espíritu Santo iba a caer sobre ella y que ella iba a concebir un hijo, iba a dar luz a un hijo y ese hijo será llamado Santo, el Hijo de Dios. Vemos eso en Lucas capítulo 1. En Juan capítulo 1 versículo 1 vemos que Jesús era el verbo o la palabra, era el verbo que estaba con Dios y que era Dios. Perdón. Y después más abajo, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que ese verbo vino y esa palabra vino y vivió entre nosotros, moraba entre el hombre. Entonces, quiere decir que vivió como hombre entre los hombres. Y Marcos comienza su evangelio diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vemos muchas veces que los autores de los evangelios mencionan esto, que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo hacen porque quieren que sus lectores entiendan y que nosotros hoy día entendamos que quién es Jesús. Es importante que nosotros tengamos claro quién es Jesús. Jesús es completamente hombre, pero también es completamente Dios. Es completamente hombre porque nació de mujer. Pero no era solamente hombre, porque si Jesús fuera hombre nada más, entonces como todos los hombres, Él iba a ser un hombre caído, un hombre infectado por el pecado original. Es por esto en parte que María tuvo que concebir por el Espíritu Santo y no por otro hombre. El Espíritu Santo fue quien puso a Jesús en el vientre de María para que así Él no fuera infectado por ese pecado original que todos los hombres tienen. Pero en adición de ser hombre, Él es completamente Dios. Es el Hijo de Dios, es el Santo de Dios. Y Él es completamente igual al Padre en su perfección divina. Entonces por eso, por el hecho que Él es Dios, Él pudo conquistar a Satanás, al pecado y a la muerte. Un hombre no puede conquistar esas cosas, pero Jesús pudo hacerlo porque Él es Dios, además de hombre. Entonces es importante que entendamos esto, que Él es completamente hombre y completamente Dios. Completamente hombre para así conquistar el pecado y completamente Dios para así poder identificarse con nosotros perfectamente, porque Él fue tentado en todo como nosotros lo somos, pero estando sin pecado, como leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Entonces, ¿qué tal de su ministerio? Cuando miramos a la vida de Jesús y su ministerio, vemos que lo primero que Él comenzó a predicar y enseñar era que el reino de Dios ha llegado. Cuando Jesús comenzó a hablar así, de que el reino de Dios había llegado, todas las personas que lo habían escuchado sabían lo que Él estaba comunicando. Sabían que Él se estaba refiriendo a la promesa que el Señor hizo al rey David y que un día el hijo de David iba a venir a salvar a su pueblo y que iba a reinar para siempre sobre su pueblo. Entonces cuando Jesús estaba declarando que el reino de Dios ha llegado, Él básicamente estaba diciendo que llegó ese día. Que ese día prometido ha llegado. Y realmente llegó porque Jesús estaba ahí. Él es ese rey prometido, Él es el descendiente de David. De Él hablaba el profeta Isaías en el capítulo 7. Él es el que va a reinar para siempre. Y enseñar eso, ¿verdad? Se hizo muy popular y muchas personas comenzaron a seguirlo. Pero ellos, cuando comenzaron a seguirlo, estaban un poco confundidos porque ellos esperaban que Él iba a inaugurar el reino de Dios de una forma diferente. Básicamente ellos estaban esperando que Jesús
iba a ser como un revolucionario político, que él iba a remover al César y a los romanos de sus lugares para así establecer su reino. Pero Jesús no hizo eso, sino ¿qué fue lo que hizo? Pues comenzó a predicar y enseñar y comenzó a sanar a personas y devolverle la vista a los ciegos y levantar a los muertos de la tumba. Y Jesús de hecho dice en Juan capítulo 18, versículo 36, vemos esto, que su reino no es de este mundo. Ahora, claro, sí sabemos que eso no quiere decir que su reino nunca será de este mundo. Claro que sí, cuando Él vuelve, Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 21 lo dice claro, que Él va a restaurar a toda la creación, que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, donde su pueblo va a vivir con Él para siempre. Pero no se veía como sus seguidores pensaban que se iban a ver, era algo diferente. Pero por lo tan bueno que son estas noticias, ¿verdad? Que él va a crear un nuevo mundo y que su pueblo va a poder vivir con Él, hay que hacer una pregunta. La pregunta que hace el autor: ¿cómo uno puede beneficiarse de esto? ¿Cómo es que uno puede ser parte de este reino celestial que Jesús vino a inaugurar? ¿Cómo es que uno puede deleitarse en su presencia? Pues mira, es eso. Esa es la razón por la cual vino Jesús. Esta pregunta llega al corazón de su ministerio. Porque Jesús vino para hacer paso, para crear una avenida para los pecadores ser parte de su reino. Jesús vino para asegurar de que los pecadores pueden entrar en su reino. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cómo? Lo haces a través de la cruz. Jesús abre paso para los pecadores entrar en su reino porque Él muere en su lugar en la cruz. Jesús en la cruz toma nuestros pecados sobre sus hombros. Él se echa por encima nuestro pecado y Él sufre la consecuencia de nuestro pecado en nuestro lugar. Él nos hace justo a nosotros para que podamos ser herederos del reino de Dios, como vemos en Colosenses capítulo 1. Y esta doctrina es una doctrina muy importante. Esta doctrina se conoce como la sustitución penal. La sustitución penal. Y es el corazón del Evangelio. Esto lo que quiere decir es que Él murió en nuestro lugar. Y esta noción de una persona morir en el lugar de otro realmente es una noción vieja. No es nada nuevo que comenzó con Jesús. Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios quien vino a quitar el pecado del mundo. En Juan el Bautista anunciar eso, todos los judíos de ese siglo hubieran entendido lo que él estaba diciendo. Todos se hubieran acordado del primer Pascua. En ese primer Pascua vemos como el Señor condenó a Faraón y a Egipto, ¿verdad? Por el pecado de Faraón, por su rebelión contra el Señor. El Señor dijo que el hijo primogénito, el primer hijo de toda la familia, no solamente de Egipto, sino también de Israel, iban a perecer. Y la única forma para los hijos de Israel no morir era si ellos obedecían al Señor. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Qué los mandó Dios a hacer? Pues ellos tenían que sacrificar un cordero perfecto y sin mancha. Ellos tenían que derramar la sangre de ese cordero por los postes de sus puertas, por encima de sus puertas. Y cuando llegaba el ángel de la muerte y veía esa sangre, pasaba por encima. Él pasaba por encima de esos lugares y no morían los hijos de esas familias. Y así fue, ni un hijo de Israel murió en esa noche porque todo Israel obedecía al Señor. Todos derramaron la sangre del cordero alrededor de sus puertas. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que sus hijos primogénitos no murieron porque el cordero murió en su lugar. Ellos fueron salvos porque se derramó la sangre del cordero. Y entonces ahí vemos la sustitución penal. Pero también vemos que la sustitución penal es el fundamento del sistema de sacrificios que vemos en el Viejo Testamento bajo el Viejo Pacto. En el Viejo Pacto todos los años, ¿verdad?, existía el día, perdón,
todos los años existía ese día de expiación. Y en ese día de expiación, ¿qué pasaba? Pues el sumo sacerdote derramaba la sangre de un cordero, no solamente por sus pecados, sino por el pecado de todo el pueblo. Y eso pasaba año tras año tras año. Entonces Jesús vino para ser el cordero perfecto. Jesús vino para entregar su vida una vez por siempre para su pueblo. Y poco a poco sus seguidores fueron entendiendo esto y cayeron en cuenta que él no era ningún revolucionario político, sino que era un siervo quien vino a sufrir, era un rey quien vino a sufrir por su pueblo. Y Jesús, él siempre entendía esto. Él tenía claro cuál era su rol y cuál era su propósito en obedecer al Padre. Vemos en los evangelios que él miró hacia Jerusalén, él estaba enfocado en llegar a Jerusalén. Él caminaba aún antes del grupo, él era el primero para llegar a Jerusalén. ¿Y qué quiere decir eso? Que él estaba listo para morir en la cruz. Que él estaba siendo intencional en caminar hacia la cruz y hacia su muerte, porque sabía que él tenía que morir en el lugar de su pueblo para que todos que ponen su fe en él puedan tener acceso a su reino. Y lo hizo voluntariamente. Vemos esto en Juan capítulo 10. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y yo doy mi vida por las ovejas. Él da su vida voluntariamente. Y ahí en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Por amor, voluntariamente lo entregó. Y los cristianos, sus seguidores, fueron entendiendo esto más y más y más. Gálatas capítulo 3, del 13 al 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Vean ahí la sustitución. Él se hizo maldición por nosotros en nuestro lugar para rescatarnos de la maldición. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él no cometió pecado alguno, pero el Señor lo trata como pecador porque nuestro pecado cayó sobre él. Y nosotros recibimos la justicia de Dios. Nosotros que somos culpables, recibimos la justicia de Dios. Ahí vemos el intercambio. Nuestro pecado sobre él y su justicia sobre nosotros. Él es nuestro sustituto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. De nuevo, sustitución. Él llevó al madero nuestros pecados, para que nosotros podamos morir al pecado y vivir para la justicia. Entonces, los cristianos siempre han entendido que la esencia de la cruz, el propósito de la muerte de Jesús en la cruz era para él ser una sustitución por nosotros, por su pueblo. Él es el Cordero perfecto del Señor y no murió por sus propios pecados, porque él no tenía pecado alguno. Él murió por los pecados de los suyos. Y eso es importante entender, hermanos, porque hay personas que enseñan que la esencia de la cruz, el propósito de la cruz era para Cristo simplemente ser un ejemplo. Él es un ejemplo de cómo uno realmente ama a sus amigos. Si uno ama a sus amigos, uno debe estar dispuesto a morir por sus amigos. Y hay otros que dicen que murió en la cruz simplemente por ganar la victoria sobre Satanás. Y eso es todo. Simplemente tenía que vencer a Satanás y por eso murió en la cruz. O que nos tenía que rescatar de la mano de Satanás. Y en todas esas cosas hay un grano de verdad, ¿verdad? Es verdad, Cristo es un ejemplo y es verdad que en la cruz Él fue victorioso y es verdad que Él nos libera del pecado y del poder de Satanás. Pero el corazón de la cruz, la esencia de la cruz, era ser nuestro sustituto. Él murió porque la paga del pecado es la muerte. Y para que nosotros no tenemos que sufrir la ira, la ira del Padre. Él la sufrió en nuestro lugar. Y por eso
Vemos en Mateo capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento Cristo estaba sintiendo la ira del Padre. En vez de sentir su presencia de amor y paz, lo que sintió fue su ira, porque en ese momento Él estaba cargando sobre sus hombros nuestros pecados. Y lo hizo por amor, lo hizo voluntariamente. Voluntariamente Él se entregó como nuestro sustituto. Pero, y ahí vemos esa palabra otra vez, ¿verdad? Pero Él no simplemente murió como nuestro sustituto, sino que también se levantó de la tumba. Si Cristo no se hubiera levantado de la tumba, si Él seguía muerto o sigue muerto, entonces eso quiere decir que Él fue como cualquier otro hombre. Y si Él fue como cualquier otro hombre, entonces no hay forma de que Él pudo vencer a Satanás, ni el pecado, ni a la muerte. Y si Él no venció esas cosas, entonces nosotros no tenemos esperanza. Nosotros seguimos siendo cautivos al pecado y a Satanás. Pero eso no es así. Él sí se levantó de la tumba, sí resucitó al tercer día y así nos rescató, nos redimió. Y vemos que Él intercede por nosotros. Vemos esto en Romanos capítulo 8 del 33 al 34. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces la obra de Cristo para nosotros no fue simplemente morir en la cruz, sino que también fue que resucitó y que aún ahora mismo intercede, ora por nosotros. Cuando nosotros fallamos todos los días, cuando pecamos contra el Señor y cometemos errores, Cristo está ahí a la mano derecha del Padre diciendo, yo morí por ese pecado. Yo sufrí tu ira en su lugar para que tu hijo o tu hija no la tenga que sufrir. Él es uno de los tuyos porque yo morí por él o por ella. Él está ahí intercediendo por nosotros, representándonos todos los días al Padre. Y lo hace por amor. Y lo seguirá haciendo hasta que vuelve a reinar aquí en la tierra con nosotros. Ahora, para terminar esta lección, quiero hacer una pregunta que hace el autor al final del capítulo 4. ¿Quién exactamente es el pueblo de Dios? ¿Quién pertenece al pueblo de Jesús? ¿Quiénes son las personas que se pueden beneficiarse de esta salvación que se halla solamente en Cristo? Pues de eso vamos a hablar la próxima vez. Vamos a hablar de cómo el Evangelio demanda una respuesta. Y específicamente, cómo demanda una respuesta de fe y arrepentimiento. Entonces déjame cerrar nuestro tiempo con oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra y por el privilegio de estudiar más de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Gracias por el amor y la misericordia que nos muestras a través de Él, Señor. No amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados y a sufrir tu ira para que no la tengamos que sufrir. No merecemos esta gracia, no merecemos este perdón, Señor, y sin embargo a ti te agradó demostrarnos este perdón y este amor por medio de Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias por esta salvación. Y pedimos, Padre, que si hay alguna persona que escuche este estudio, que no te conoces, Señor, que tú abres sus ojos a la belleza que es el Evangelio, Señor, que somos salvos por gracia, no por nada que nosotros podamos hacer, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros en nuestro lugar. Es en su nombre que oramos. Amén y amén.